Con el afán de investigar de dónde salió el primer ejército, que según se dice, ejército de Jehová o ejército de Yahvé o ejército de Israel, que estaba acompañado de paramilitares ángeles que mochaban cabeza y hacían cosas, podemos indagar que de pronto nos encontramos ante unas librerías o unos libreros que tienen una cantidad de libros donde encontramos, por ejemplo, los jinetes del Apocalipsis, encontramos a JJ Benítez, encontramos a escritores esotéricos, encontramos a gente que viaja al pasado y miran que Jesucristo tenía en el ombligo una pequeña sombra y cosas así por el estilo, y tatuajes en las piernas y en los tobillos, y vemos máquinas y vemos una cantidad de libros, pero no llegan de pronto a la mente, pero ay, ¿cómo nacería un ejército? ¿Cómo nació? ¿Por qué era temible el ejército de Israel en el pasado y a qué se debía? ¿Qué nos dice usted de eso, profesor Robinson? Porque usted siempre, nosotros indagamos a usted como literofilósofo, llegamos a usted para que nos explique. Bueno, si usted se encuentra de pronto con una cantidad de libros, como están los grandes autores que les mencioné, y se da cuenta usted ante un librero amigo y le dice, tráeme todos los libros que tengas ahí acerca de cuestiones que tengan que ver con esas cuestiones de Yahvé y de esos dioses. Por lo tanto, yo lo que tengo aquí, te dice el librero, yo lo que tengo aquí son unas viejas Biblias que todavía tienen el papel cebolla. Y en papel cebolla, Nuevos Testamentos y Viejos Testamentos, ediciones totalmente buenas y otras regulares, con algunas ediciones muy legibles, también las tenemos. Tenemos a Mate, dice por ejemplo, pero no, yo lo que quiero saber es cómo investigo para saber cuál fue ese primer ejército y cómo nació. Bueno, yo lo que te puedo decir que con todos estos libros puedes encontrar libros acerca de antiguos diccionarios que te pueden mencionar algo acerca del ejército, cómo nació el primer ejército. Sí, profesor, porque según usted en una clase una vez dijo que el ejército de Israel nació de una cantidad de flojos y de fornicarios, que después de la salida de Egipto se tiraban en las orillas del mar a lo largo y ancho, donde vivieron y acamparon 40 días, 40 noches, mientras les llegaban las torcasas que llevaban los vientos masones, que era lo explicable ahí, los grandes vientos masones, que hoy aquí en Colombia le llamamos tierrelitas, aquí en América, tierrelitas. Hay vientos masones que llevan animales que migran, y ya cansados y agotados caían por montones. Puede ser una explicación, quitándole un poco la mente ferviente y la mente totalmente calenturienta de los escritores, y con su toque sobre naturaleza que llevada por vientos que eran inexplicables para aquella gente porque no conocía nada de meteorología ni nada de estas cuestiones. Por lo tanto, esa cantidad de libros que están ahí como testamento, escritos Biblias en letras tipográficamente microscópicas, en papel cebolla, semitransparentes, escritas con unos fervores e inspiraciones divinas, que muchas veces producen migraña. Vemos que entre todas esas cosas podemos persistentemente coleccionar cuestiones de libros sagrados y textos apócrifos cristianos, y disponemos entonces aquí de una reserva de libros que se encuentran más adelante, repleto de una formidable cantidad de evangelios distintos, y todo eso lo vamos manoseando para poder llegar a qué es eso del ejército de Israel y de flojo que salió. Memoria de santos y beatos y toda suerte de textos religiosos.
Y así nos encontramos de pronto en un despacho y con seres que venden libros, algunos eufóricos, algunos amables, algunos que te vas a llevar, que no te vas a llevar, y así por el estilo, en pleno mercado persa de aquí de Barranquilla, y en donde están los libreros. Encuentro un libro que sí me dice cómo nació el primer ejército, después de salir de Egipto. Y hay una cantidad de gente que no está haciendo nada, día y noche, y ahí quizá donde descubren a un Dios invisible, día y noche viendo el cielo, hacia arriba, boca arriba, fornicando, y sin hacer nada, y con mujeres preñadas, y totalmente en pérdida de tiempo mirando hacia arriba, y Moisés lo observa y dice, pero bueno, nosotros no vamos a irnos así nada más a otras tierras, a conquistar y a lograr una tierra sin, como nos dijo nuestro antiguo padre Abraham, sin nada más yo solo, sin nadie. Y empezó a sacar gente, y ven acá, guaro, vamos a organizar un ejército. Y todo ese poco de flojo y hombres sin hacer nada, y se fueron organizando y sacó los primeros 600.000 hombres. Más de 500.000 de hombres, y entonces ya esa era una fuerza poderosa para, en aquellas épocas que se le llamaba nación a 15.000, 20.000 personas, y por lo tanto ese pueblo donde llegaba hacía y deshacía, y era fácil que se introdujeran en muchas otras naciones con espías, con cosas, y desde dentro destruyeran. Lo más lógico, al mismo tiempo al pasar y mirar hacia la orilla, hacia la izquierda, mirar las playas del Mediterráneo, y al mirar hacia acá al sur, ver los brazos y playas del Mar Muerto o el Mar Rojo, como el Mar Muerto les esperaba más adelante, que después de que se llamó Muerto, después de lo que cayó ahí, la bomba que cayó ahí, pero que fue el antiguo Mar Salado por las grandes minas de sal que había. Bueno, todavía no habían llegado allá, pero era necesario pasar por entre el Mar Rojo y el Mediterráneo, o en el sur del Mar Rojo y el Golfo Pérsico, que también hay grandes extensiones de tierra, y al mirar hacia la derecha ven mar, y al mirar hacia la izquierda ven mar, y es fácil imaginar que un Todopoderoso nos ha abierto un camino. Aquella gente no se podía explicar aquello, pero Moisés sí podía conocer esa geografía. Él sí podía haber viajado por todas esas cosas en carruaje y eso en sus recreaciones como joven, como tal. Es algo real así. Vamos entonces, como usted, esta cantidad de gente sin hacer nada, usted tiene una cantidad de hombres que paran día y noche fornicando, preñando a la mujer y sin hacer nada, mirando el cielo hacia arriba, y encontraron un Dios invisible y distinto a los demás, pero que no se podían desprender de la adoración del dios Api, que fue el famoso becerro que adoraron más adelante y que lo llevaban cargado. Después llevaban cargado era el pacto del arca. Por lo tanto, tenemos que después de presentar el tributo y después de analizar una cantidad de cosas en la antigüedad, llega un momento en que se hace necesario un grupo numeroso de hombres organizado, es lo que se le llama ejército, y se estrenan para la guerra. Por lo general el término en esa lengua antigua hebrea corriente para ejército se conoce como Ishabá, y se usa con referencia a fuerzas armadas humanas, ya sean con palo, con machete, con lo que sea, o con armas que le quitan a otro. Ya vimos que 420 años antes de Moisés ya Abraham llevaba espadas, escudos, había pasado la época de la edad de bronce, que se estudia en la prehistoria, o sea, en antes de la historia del famoso. Por lo tanto, esto aparece en el libro, ustedes se lo pueden leer, el libro llamado Número, que es donde nace el censo, y hay cantidad de ya se queda en calidad. Si hay un censo hay calidad de contar gente, y Moisés cuenta 600.000 hombres. Pero también número 1:13, pero también puede referirse a ese espíritu celestial, y por eso se habla de ejércitos celestiales de Yahvé. Tenemos eso, lo podemos ver esa palabra en Primera de Reyes 22:19. Y también ejército es cuerpos físicos
como lo demuestra Deuteronomio 4:19 cuando habla de las cuestiones físicas celestiales. Y aquí ya aparece una voz que en hebreo se conoció como Yayich, o Yayich, que seguramente se derivaba de una raíz que significa durar, como lo dice Job 20:21. Y esta referencia no es más que una fuerza militar y una fuerza de combate. Lo dice 2 de Samuel 8:9, 1 de Corintios 21, pero también significa habilidad, energía vital, capacidad, recursos, riqueza, porque para mantener un ejército, sea de cualquier clase, paramilitar, guerrillero o nacional, oficial, se necesitan recursos. Los oficiales, que el Estado sostenga su ejército, y por eso también hay impuestos y se pagan tales cosas, o ilegales, que ellos mismos busquen su forma de sobrevivir, de vivir y de financiarse. Y cuando se es de ejércitos paramilitares, porque tienen que haber ayuda del Estado y de grupos y de hombres que por algún motivo crean esos grupos para combatir a otros. Así le tocó a ese pueblo, pero ese pueblo de Israel sacó su gente, güey, de la gente vaga que andaba día y noche en las playas a lo largo y ancho del Mar Muerto, y con las mujeres preñadas y sin hacer nada. Entonces, bueno, vamos a coger cuadro, vamos a ponernos pilas, y sacaron 1, 2, 3, 4, y yo voy y todo, porque tenemos que llegar a la otra parte, porque si no nos vamos a morir de hambre aquí esperando que vengan los vientos masones y nos traigan las tierrelitas, y cuando pegan los grandes vientos nos traigan el poco de arroz que le llamaron maná, el poco de arroz que se cultivaba en Egipto y todas esas cuestiones, y estaban cerca. Entonces son fenómenos donde se entrelazan cuestiones de tipo natural y coincidencias reales. ¿Y qué sucede? Por lo tanto, esta fuerza militar, como lo dice Samuel, y esta capacidad de recursos y riqueza, como lo dice en Primera de Crónica, y lo dice Deuteronomio 33:11, y se menciona muchas veces también en los libros proverbiales 31:29, y también lo menciona Isaías. Por lo tanto, los siervos precristianos de la época de Yahvé han participado en contiendas armadas desde el tiempo de Abraham. Después que Dorianor, el elamita, y sus aliados se llevaron a Lot, el sobrino de Abraham, y a su casa, Abraham reunió a su ejército de hombres adiestrados. Lot, el sobrino de Abraham, que una vez dijimos que cogió por un lado y el otro por el otro. Abraham reunió a su ejército de hombres adiestrados, 318 esclavos, y junto con sus aliados de aquella región salió en persecución de los enemigos de aquella región. Y de ellos, de ahí, también Dan, que era una ciudad situada a unos 200 kilómetros hacia el noreste, allí dividió las fuerzas y atracó de noche, emergiendo y emergía repetidas veces en tiempos bíblicos, como lo menciona Génesis 14:13, y así habían combates repetidos constantemente. Por lo tanto, ya vemos que ese ejército nació. Si nosotros tenemos aquí un poco de gente que están haciendo el sexo, y las mujeres preñadas y sin hacer nada, y mirando el cielo, buscando un Dios invisible, por supuesto que bueno, vamos a combatir, porque tenemos que llegar a tal parte, claro, si no nos morimos aquí de hambre ahí, nada más comiendo agua y sal del Mar Rojo, tomando agua y sal del Mar Rojo, y vamos a buscar el Jordán. Y entonces todo ese poco de flojo, ya Moisés, 420 años después de Abraham, porque primero hubo Abraham, que ya tenía ejército, también saca 600,000 hombres, y nace el primer censo en el libro de Números, y van a combatir, y ese ejército es el que llega a Jericó, y por supuesto 600,000 hombres ante unas ciudades que a veces nada más tenían 30,000 habitantes, 20,000 habitantes. E incluso llegó un tiempo en que se le llamaba nación a 2,000 personas.
Y así podemos explicar tanta destrucción y por qué era un ejército poderoso. Porque los números y la cantidad de hombres combatientes hacen un ejército poderoso. Continuaremos en la próxima con esta cuestión del ejército de los flojos, el primer ejército.